Gracias muchachos y gracias a usted, amigo televidente, que continúa viendo nuestra programación acá en la revista En Casa 36 TV. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante como lo es la ira. Me encuentro con la especialista en psicoterapia, Astrid Avendaño, que nos va a estar hablando un poco acerca del tema. Quizás te ha preguntado que qué es la ira o cómo yo puedo controlar este problema. Pues ahora vamos a hablar de este tema. Bienvenida, licenciada. Un gusto tenerla acá en la revista En Casa 36. Muchas gracias y muchas gracias a ustedes por el espacio. Así es. Bueno, nosotros para empezar vamos a definir qué es la ira, cómo podemos nosotros orientar a nuestros televidentes y pues que ellos entiendan en sí el significado de la ira. La ira primeramente es una emoción. Las emociones son parte de la vida humana. La ira es una emoción que ha sido tildada como negativa. Tenemos que ver los diferentes aspectos de la ira. La ira tiene que ver mucho con las emociones que nos hacen ir hacia afuera. El sacar lo que llevamos dentro, el dolor. La ira está conectada con ciertos tipos de dolor. Entonces, el dolor humano que exterioriza la ira puede ser combinada con otras emociones. Y también puede venir combinada con otros comportamientos que pueden ser agresivos y con comportamientos que se pueden autodañar a la persona. Licenciada, ¿cuáles son los factores que lo originan para que nosotros podamos sentir este problema en realidad? Sí, la ira es generada por diferentes factores, principalmente por los cambios. Cuando hablamos de los cambios en la vida humana, es importante enfocarnos en algunos tipos de frustraciones que se van dando durante el camino de la vida. Licenciada, pero ¿cuál es la diferencia entre el enojo y la ira? Sí, la diferencia es mínima, porque hablamos de una misma sensación de descontrol en la persona. Cuando la ira surge es porque ya anteriormente ha habido un proceso de enojo. Me explico, es decir, la primera etapa es el enojo. Exacto, el primer paso de la persona es el enojo. Cuando llega el momento de la ira es que se han acumulado enojos y entonces la ira es la parte donde a nivel conductual la persona explota. ¿Provoca alguna acción ya extraordinaria Sí. o diferente a la que puede tener cuando se enoja? Interesante lo que estás diciendo. Es muy importante que entendamos que las personas somos diferentes y la ira se manifiesta de maneras diferentes. Por ejemplo, hay personas que reaccionan llorando ante un momento de ira y hay personas que reaccionan agresivamente agrediendo a otras personas o agrediéndose a sí mismos, por cierto. Entonces es muy importante detectar cuál es mi manera de identificar que tengo ira o estoy enojado. una vez que yo puedo identificar que tengo ira o que estoy teniendo Sí. este problema, ¿puedo yo controlarlo? Exactamente, el primer paso es identificar cuáles son las fuentes de la ira. De hecho, una vez que nosotros identificamos qué está originando en mí esta ira, podemos y tenemos la herramienta para poder cambiarlo. Seguidamente, obviamente, hay personas que no logran controlarlo aún sabiendo cuáles son esos factores. Entonces, es importante en ese paso buscar la ayuda necesaria. Ok, buscar la ayuda necesaria en cuanto yo determine que estoy teniendo este tipo de problema. Pero ¿qué sucede en el cuerpo humano cuando yo estoy teniendo estas sensaciones? Bueno, la ira tiene una manifestación muy interesante en el organismo y es que altera todo el sistema nervioso. De hecho, la persona que tiene ira, hay un momento de descontrol, digamos así, de perder el control y el raciocinio, de tal manera en que la persona no logra controlar sus impulsos, ya sea puede romper en llanto y ya sea también puede agredir a otra persona. Entonces, básicamente el cuerpo tiene una alteración muy alta, de mucha adrenalina, de muchas sensaciones de pérdida de la realidad y también de pérdida del autocontrol. Licenciada, ¿cree usted que la persona sí acepte o se dé cuenta realmente que tiene este problema o puede pasar mucho tiempo con este problema y no determina, no se da cuenta, ok, yo estoy teniendo problema de ira? Bueno, en los casos que me ha tocado llevar sobre el manejo de la ira, la mayoría de las personas
toman tratamiento para el manejo de la ira cuando ya ha sucedido algo extremo. Ya rompen límites y entonces es el momento de buscar ayuda. Cuando ya la persona ha llegado a un límite o de lastimar a una persona o de lastimarse a sí mismo o de, como les digo, de perder el control totalmente. Entonces, ¿cuál es la recomendación? La recomendación es que la persona identifique antes de llegar a cometer algo grave. Entiendo. Licenciada, una vez que nosotros buscamos la ayuda profesional, ¿de qué manera se trata? ¿Esto es con algún método o técnicas para poder tratar el problema? Sí, de hecho existen terapias para el manejo de la ira, existen métodos específicos para retrasar el impulso o para generar un poco de paciencia, algunas virtudes también como la paciencia, la compasión, el perdón, porque las personas que tienen mucha ira hay un rencor, puede haber resentimientos, puede ser que están acumulando cosas y también mucho de estos manejos, terapia de manejo del control de la ira, consiste en la parte de la comunicación y la educación emocional. Entonces, básicamente el tratamiento está dirigido a la parte de la educación y la inteligencia emocional, habilidades comunicativas y también habilidades de autocontrol. Ok, es muy importante lo que son las técnicas y los métodos, ¿no?, que usted está mencionando, pero ¿hay algún proceso efectivo que usted considere de que, ok, ella tomó la terapia, pero realmente cambió? O a los 3 meses ya ella está con el mismo comportamiento. ¿De alguna manera estas terapias son efectivas? Sí, las terapias generalmente, las terapias cognitivas conductuales son las más efectivas para el manejo de la ira. Me he topado con tratamientos diferentes, pero sí yo el que uso es el cognitivo conductual y básicamente en 3 meses o semanas, dependiendo de la frecuencia y también de la disciplina de la persona, se dan buenos resultados. Entonces la persona sí tiene algún cambio en lo que son sus emociones y pues esto hace que ellos vayan teniendo una vida diferente. Sí. Pero precisamente eso, ¿cómo afecta este problema en mi vida personal, profesional, laboral? ¿Cómo lo afecta? Sí, la principal área de la vida de la persona en que se ve afectada es el área de las relaciones, pero también en la baja autoestima y muchas veces en el área de pareja y en el área familiar. Muchas veces y en algunos casos se ve afectada la parte laboral. Cuando la persona ya ha excedido todas las áreas, o sea, se ven afectadas todas las áreas, estamos hablando de un caso grave, digamos, del manejo del control de la ira, que puede estar relacionado a otro tipo de trastornos de personalidad. Es decir, no solamente entonces lo que es la ira. Eso solamente es un componente que puede ser un signo de otro tipo de trastornos. ¿La baja autoestima también tiene que ver mucho en esto? Sí, tiene que ver, digamos en un 15% tiene que ver la autoestima, no es todo, pero sí algunos trastornos que son relacionados al tema de la personalidad también pueden tener un componente de falta de control de la ira. Ok, nosotros teníamos, pensamos realmente de que esto es un problema que nos puede afectar en cualquier momento, pero hay que pensar, ok, esto es un problema que yo lo traigo desde mi nacimiento, es algo que voy adquiriendo conforme el tiempo. Sí, es muy importante la pregunta que me hace. Primero que todo tipo de comportamiento y conducta a nivel emocional, a nivel comunicacional, a nivel de relaciones es aprendido. Si yo, por ejemplo, tengo baja tolerancia a la frustración y por tanto tengo una explosión de ira o de enojo, es porque yo he aprendido a actuar de esa manera. Y simplemente repetimos conductas que nosotros vemos en lugares o en nuestros entornos más cercanos. Entonces es importante saber que no se nace con ira. Nosotros adoptamos eso. Exacto, se adoptan conductas y también algunas veces es porque falta aprendizaje de habilidades emocionales, de educación emocional y faltan habilidades de comunicación para expresar simplemente lo que no me gusta. Y de la mejor manera. Y de la mejor manera.
Así es, pero entonces cuando yo estoy en un grupo de personas y quizás no estoy bien con las personas que me rodean, ¿qué hago? ¿Yo me aparto de ese grupo social o sigo permitiendo el comportamiento de los demás aunque me cause ira? ¿Qué es lo mejor, lo más recomendable? ¿Que yo me aleje de ese entorno social o que permanezca ahí? Sí, mira, muy importante es aprender a comunicar lo que nos gusta y lo que no nos gusta, como repito. Entonces, en las situaciones sociales en donde uno esté incómodo, es mejor comunicar, tal vez retirarse del lugar en ese momento, comunicarle a alguien, a la persona más cercana, que preferís apartarte en ese momento y luego conversar con la persona que te invitó a ese lugar, porque generalmente no son todos, ¿verdad? Y buscar los lugares donde nos sintamos cómodos realmente. Eso es lo más importante, estar con personas Tranquilo. con que te sientes bien, con que estás cómodo. Si no estás agradable en un lugar, es mejor prevenir una situación que se vaya a salir de control. Para evitar algún problema también. Exacto. Licenciada, ¿cuáles son las recomendaciones que usted le brinda a todos nuestros amigos televidentes que de repente dicen, bueno, tal vez estoy pasando por este momento, estoy sintiendo esto, tengo problemas con lo de la ira? ¿Cuáles son sus recomendaciones? Bueno, básicamente, primero que todo, si usted ha identificado el día de hoy que usted tiene un problema de ira, es reconocer en usted mismo que puede cambiar. Es lo más importante, que usted puede lograr un cambio, sentirse con la capacidad y con la disposición de encontrar ayuda, de buscar a alguien que lo oriente, que lo guíe y que logre sacar lo mejor de usted. Ok, ahí tienen todas las recomendaciones para que usted las ponga en práctica, para que tome nota y usted diga, bueno, ok, esto me va a funcionar y pues me lo está diciendo la especialista y tiene usted toda la información, pero nosotros queremos saber sus contactos porque de alguna manera alguna persona quiere ponerse en contacto con usted, tener algún tipo de información. Claro. ¿De qué manera la pueden buscar? Bueno, pueden llamarme a mis contactos, en mi número claro, 5809-3547, mi número Movistar, 7726-7137. También estoy en mi página de Facebook, Astrid Avendaño, psicóloga y terapeuta. También estoy atendiendo en Clínica San Juan. La dirección de Clínica San Juan es del Gimnasio Hércules, 3:30 Lago. Pues también los horarios son accesibles, de las 4 de la tarde a las 7 de la noche, después del trabajo, para las personas que no pueden en el día, y también los sábados por la tarde. Bueno, ahí tienen toda la información, ustedes amigos televidentes, por si tienen alguna consulta. Y bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado y por habernos dado esa información tan valiosa. Pero nosotros vamos a continuar con mucho más de su revista En Casa 36 TV.